Hola, buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Emanuel y hoy les voy a enseñar cómo hacer una corona de hojas o unas hojas en un círculo o un semicírculo. Y empezamos. Primero que todo hacemos un círculo manteniendo apretado control para que sea proporcional. Ahora lo duplicamos o bien arrastramos con el mouse y antes de soltar apretamos el botón derecho y se hace una duplicación, o copiamos y pegamos. Bien, para que quede en la misma línea vamos a mantener apretado mayúscula o shift y listo, ahí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar ambos y nos vamos a objeto, dar forma, intersección. Hacemos un clic, esto ya lo podemos sacar y acá nos queda nuestra media hoja, digamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, la vamos a pintar de verde, eso. Duplicamos y vamos a darle forma. Bien. Ahí está. Bueno, ahora lo vamos a agrupar, control G para agrupar. Vamos a agrandar este círculo, ya que lo tenemos acá, nos va a servir. Vamos a dar. Para poder hacer la rotación hacemos dos clics, no uno. El primero es para lo que es el estiramiento, agrandado, proporcional o deforme, y el segundo es para la rotación. Y esto es para inclinación. Los del medio son para inclinación, los de los costados, los de las esquinas son para rotación. Bueno, nos vamos a centrar por acá. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a alejar un poquito de acá, hacemos un clic, hacemos dos clics y cuando vemos que se nos abre la rotación, lo que hacemos es con el centro, llevar el centro al centro del círculo. Donde nos dice centro nos vamos moviendo despacito hasta que solo se acomoda. Una vez que lo tenemos, lo que hacemos es llevamos este hacia atrás y antes de soltar con el clic izquierdo le damos un clic derecho, de esa manera se duplica. Y ahora lo que vamos a hacer para que se duplique todas las veces que queramos es apretar control R. De esta manera se va a hacer una duplicación perfecta siguiendo el último cambio que hicimos nosotros. Ahora tenemos esto ya, agrupamos y lo que vamos a hacer es copiamos, pegamos y hacemos un clic donde dice reflejar horizontalmente. Y ahora lo llevamos hacia el centro de nuevo, del otro lado, y listo, ya tenemos nuestra corona de hojas, las hojas totalmente vectoriales. Después les voy a enseñar cómo hacer otro tipo de hojas. Así que bueno, eso sería todo, muchas gracias y hasta un nuevo video.